Un asteroide viene directo hacia la Tierra. Al principio los científicos dijeron que pasaría de largo, pero al parecer han cometido graves errores de cálculo. Ahora aseguran que sin duda se dirige hacia nuestra esfera azul. ¿Qué podría pasar? ¿Será este el fin de la humanidad? ¿Podremos alterar la trayectoria del asteroide? ¿Y por qué dicen que podría ocurrir antes de 2029? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si un asteroide impacta la Tierra en 2024. Primero, queremos aclarar que este es un escenario hipotético, y aunque nos divierta la idea, la amenaza de un asteroide no es motivo de risa, es bastante real. Los astrónomos habían advertido que el asteroide 99942, conocido también como Apophis, podría chocar con la Tierra en 2029. Apophis fue descubierto en 2004 y desde entonces los científicos lo vigilan de cerca. En cierto punto, las investigaciones sugerían que el asteroide tenía un 2,7% de probabilidad de impactarnos. Aterrador, ya sé. Sin embargo, cálculos más avanzados predicen que el Apophis pasará a unos 30.000 kilómetros de la Tierra. Diríamos que es lejos, pero la Luna se encuentra a 380.000 kilómetros de distancia, así que podría prácticamente rozar nuestras cabezas. Uf, al menos no hablan de un impacto directo. Bueno, digamos que en este caso no acierten y el asteroide sí nos tenga en la mira, y además que llegue antes de lo esperado. Es decir, que choque con la Tierra este mismo año. Entonces, veamos con qué nos enfrentaríamos. Apophis mide 340 metros de diámetro, es decir, que supera la altura de la Torre Eiffel. Pero, ¿este sería el asteroide más dañino de todos? Por fortuna para nosotros, no está ni cerca. El Chicxulub, el monstruo que borró del mapa a los dinosaurios, medía entre 10 y 15 kilómetros de diámetro. Así que este sería su hermanito menor. Pero eso, ¿qué implica para nosotros? ¿Se extinguiría la especie humana debido al impacto? Bueno, tocaremos este tema más adelante. Por ahora, analicemos si tenemos alguna posibilidad de detenerlo. Lo primero sería identificarlo, y eso ya se hizo. Conocemos su tamaño y sabemos que se desplaza a unos 30 kilómetros por segundo. Lo siguiente es saber cuáles serían los pasos que podríamos seguir. Bueno, hay dos opciones. Una se basa en el impacto cinético. En pocas palabras, el lanzamiento de una sonda espacial en curso de colisión con el asteroide con la esperanza de que altere su velocidad y trayectoria. La otra se la conoce como tractor gravitatorio. Una nave espacial de gran tamaño volaría al lado del asteroide para eventualmente, debido a su atracción gravitacional, desviar su camino. El tercer lugar en la lista de opciones lo ocupa la ablación láser. Esto consiste en usar láseres especializados para volatilizar partes de la superficie del objeto espacial. No lo destruiría, pero lograría modificar su ruta. Al menos le restaría volumen y así reducir su impacto. Por último, pero no menos importante, está la definitiva opción nuclear. Sí, lo sé. Sería el último recurso. Es más, ante un asteroide de estas dimensiones y con tan poco tiempo disponible, podría ser nuestra única alternativa. Pero espera, no oprimas el botón rojo. Estallar una bomba atómica contra un asteroide podría tener graves consecuencias. Por ejemplo, se rompería en 1000 pedazos. Ya no sería uno grande, sino centenares de asteroides pequeños y meteoritos cayendo hacia la Tierra, empeorando las cosas aún más. Y ya no serían rocas comunes, las habríamos hecho radiactivas. Zonas extensas del planeta, además de sufrir la caída de asteroides y meteoritos, experimentarían niveles de radiación apenas comparables con los de una guerra nuclear. En definitiva, ¿cuál sería la mejor opción? Dame un minuto para pensarlo. Oh, no. Nos demoramos en tomar una decisión y ahora Apophis está por llegar. ¡Agárrate fuerte! El asteroide podría caer en algún lugar en medio del Océano Pacífico, por lo que no podrías ver el impacto. Esta es la ubicación más probable para que choque, teniendo en cuenta que la superficie terrestre es principalmente agua. Pero aunque no lo veas, sí que lo sentirías.
La colisión del asteroide con el planeta sería tan devastadora como la explosión simultánea de miles de bombas nucleares, solo que con mucha menos radiación. Apophis podría dejar un cráter tan grande como 1 kilómetro de ancho al fondo del océano, pero lo que vendría después sería todavía más catastrófico. El impacto masivo provocaría gigantescos tsunamis alrededor del mundo. Varias horas después, ciudades a lo largo de la costa del Pacífico sufrirían las consecuencias. Estas olas gigantes recorrerían el Océano Pacífico a 800 kilómetros por hora, desde Chile hasta Alaska. Pasando por Perú, Ecuador, México y California, la gente enfrentaría oleajes descomunales. La energía liberada por el asteroide podría generar olas de más de 30 metros. Al menos así fue hace unos años. En 2004, el sudeste asiático sufrió la embestida de un tsunami con olas que excedieron esa altura. Más de 230,000 personas fallecieron. Pero esta vez, el desastre sería global. No solo las Américas se verían afectadas por el agua. Japón, Australia y Filipinas también sufrirían el impacto. Todas estas regiones quedarían destrozadas, además de acabar con la vida de millones de personas. Ahora, pensemos en lo que sucedería si el asteroide no cayera en el mar, sino en tierra firme. Para empezar, el cráter sería mucho más grande. Se sabe que estos miden entre 10 y 20 veces el tamaño del asteroide que lo produce. Y sin agua que amortiguara el golpe, este cráter podría medir hasta 7 kilómetros de diámetro y 1 kilómetro de profundidad. Dependiendo del lugar, sería capaz de aniquilar ciudades enteras. La onda expansiva por el impacto inicial recorrería cientos de kilómetros, derrumbándolo todo, esparciendo toneladas de polvo y escombros por toda la atmósfera. Podría llegar a ser tan grave como un invierno apocalíptico, es decir, que las nubes de polvo del impacto bloquearían la luz del sol, arrasando con cosechas y plantas. En resumen, sería una catástrofe medioambiental generalizada que duraría semanas o meses, además de la enorme pérdida de vidas humanas. Ojalá que, si llegara a suceder algo como esto, el impacto fuera tan lejos de cualquier zona poblada o continente. El Sol está lanzando gigantescos chorros de energía en dirección a la Tierra, y si nos alcanzan, podrían cambiarlo todo. Apagaría las redes de energía, nuestras comunicaciones dejarían de existir. La humanidad quizás volvería a la edad de piedra. Todo gracias a una tormenta solar. Pero, ¿qué las hace potentes? ¿Cómo podría ocurrir esto en 2024? ¿Y son realmente peligrosas? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si una tormenta solar impactara la Tierra en 2024. ¿Cómo es que se originan estos eventos? Bueno, tiene que ver con la variación solar, también conocida como el ciclo del Sol. Es un periodo de 11 años durante el cual la estrella incrementa su actividad hasta cierto punto y luego se reduce. Cada ciclo empieza con unas pocas manchas solares que van acumulando energía. A los 5 o 6 años, el fenómeno alcanza su pico con entre 100 y 200 manchas activas. Luego, su intensidad disminuye por alrededor de 5 años hasta que empieza un nuevo ciclo. Actualmente, el Sol atraviesa su ciclo número 25 desde que empezamos a registrar dicha actividad en 1755. Y para nuestra desgracia, los científicos predicen que las manchas solares alcanzarán su pico en 2024, aumentando las posibilidades de que ocurra una tormenta solar. Antes de hablar de tormentas solares, aclaremos otra cosa primero. Me refiero al concepto de mancha solar. En palabras sencillas, son zonas más frías y oscuras generadas por intensos campos electromagnéticos. No son directamente responsables de las erupciones solares, pero es ahí donde suelen aparecer. Todo gracias a la cantidad de energía magnética que concentran. En ciertas regiones del Sol, sus líneas magnéticas se retuercen y enredan hasta que, de repente, revientan y liberan muchísima energía, y esto puede llegar a provocar una tormenta solar. Entonces, ¿qué pasaría contigo acá en la Tierra cuando el Sol liberara semejante cantidad de energía? No sé si te gustará escuchar esto, pero aquí vamos. Cuando ocurra una tormenta solar, no la notarás de inmediato.
tardará algunos minutos en alcanzar la Tierra. Así que apúrate a ver este último video de YouTube y darle like, porque tras el impacto, todo habrá cambiado. Al principio, disfrutarás de auroras donde quiera que vivas. Normalmente, estas aparecen cuando partículas cargadas por el Sol interactúan con la atmósfera terrestre. Será el cielo más hermoso que hayas visto jamás. Pero también lo único positivo que te traerá la erupción solar. Debido a la alteración de nuestro campo magnético, casi toda nuestra tecnología dejará de funcionar. Los satélites, el GPS y las ondas radiales se harán increíblemente intermitentes. Tu celular perderá la señal y al ser cada vez menos confiable, la comunicación irá extinguiéndose. Pero estas serían las consecuencias de ciertas erupciones solares que ocurrieran aquí y allá. Otro asunto sería una tormenta solar completa, es decir, múltiples impactos solares sobre la Tierra. Antes de eso, recordemos que no solo las personas sobre la Tierra seríamos afectadas, también los astronautas. Y seguramente les iría muchísimo peor. Serían bombardeados por radiación solar extrema. Si sus naves no contaran con habitáculos antirradiación, seguramente morirían. O al menos experimentarían la enfermedad de radiación que desemboca en cáncer. La tormenta tampoco les permitiría establecer contacto con el centro de mando de la misión. Todo esto ocurriría durante las 24 horas iniciales. Días después, todavía desconectado del mundo, sufrirías un segundo y masivo ataque del Sol contra el planeta. Un fenómeno conocido como eyecciones de masa coronal, CME, por sus siglas en inglés, vendría directo hacia acá. Estas son explosiones violentas de plasma y radiación que, al convertirse en tormentas, son capaces de alterar el campo magnético de la Tierra. Si ocurriera algo así, nuestro planeta cambiaría para siempre. Basta con repasar lo ocurrido en 1859. Una tormenta solar llamada el Evento Carrington impactó la Tierra, aniquilando las redes telegráficas. Por fortuna, esa vez el planeta pudo recuperarse relativamente rápido, luego de un acontecimiento que para nosotros sería devastador. No tardaron en reparar las redes de telégrafo y la vida volvió a la normalidad. Pero, ¿qué pasaría hoy? Nuestra existencia depende mucho más de una tecnología que además es omnipresente. Una interrupción tecnológica causaría mucho más que fallos temporales o señales irregulares. Dependiendo de su intensidad, una tormenta solar acabaría con nuestra tecnología. Sí, su elevada radiación electromagnética devastaría por completo las redes energéticas y sistemas de comunicación. Incluso algo tan cotidiano como ir de compras y pagar con tarjeta sería imposible. Es que estamos hablando de un apagón a nivel global. Ahora, si te pillara en pleno vuelo, la tripulación perdería toda comunicación y no sabría hacia dónde ir. O, si la radiación fuese demasiado alta, los aviones simplemente se apagarían. Lo mismo sucedería con ferrocarriles y metros. Todo pararía en seco. Las catástrofes serían incalculables, con aviones cayendo del cielo y trenes descarrilados alrededor del mundo. Quedarte sin luz en la casa sería lo de menos. Ciudades enteras, incluyendo todos los hospitales, se quedarían sin energía. Todo esto, sumado a los fallos tecnológicos, mataría a millones de seres humanos. Las erupciones solares y la CME durarían un par de horas o varios días. En cualquier caso, las consecuencias serían duraderas. Por la magnitud de los daños en equipos, redes eléctricas y de comunicación, la recuperación sería lenta. Quizás vivirías meses en un planeta completamente nuevo para ti. Habría que reemplazar secciones enteras de las redes eléctricas y de comunicación. Dependiendo de las dificultades, los expertos tardarían días, semanas o meses. Imagina un mundo sin sistemas de comunicación. Hablar con tus vecinos es una cosa, pero ¿cómo harías para conectarte con tus seres queridos en otra ciudad? Las cadenas de suministro globales habrían colapsado, dificultando aún más la reconstrucción. Sin embargo, una vez solucionáramos todos estos inconvenientes, podríamos reconstruirlo todo. Y eso que habíamos entendido como el fin del mundo no sería más que un comentario al margen en la historia de la humanidad. Aunque una tormenta solar sería traumática y transformadora, los seres humanos veríamos la luz al final del túnel.
Entonces, ¿qué tan probable es que suceda? Pues es difícil saberlo. Por más que observemos la variación del Sol y registremos cuántas erupciones solares ocurren, no hay manera de predecir si impactarán la Tierra o no. Por otra parte, aunque no podamos evitar una tormenta solar y dependamos tanto de la tecnología, esta es cada vez más resiliente. Los sistemas actuales de comunicación e interconexión eléctrica están hechos para soportar muchas clases de interferencia. Por su lado, la NASA está desarrollando un procedimiento que les permita predecir las erupciones solares y emitir alertas oportunas. Mientras tanto, debes estar preparado. Mantén un botiquín de emergencia y primeros auxilios surtido y a la mano. Como frente a cualquier otro desastre natural, también es importante disponer de alimentos no perecederos y agua suficiente. Invierte en protectores contra sobretensiones y desconecta todos los dispositivos electrónicos ante la eventualidad de una tormenta solar. Por último, ten un plan B, una fuente de energía independiente de la red, por ejemplo, generadores o paneles solares. Y si llega a suceder algo como esto, resiste. El mundo volverá a ser el mismo en poco tiempo. Pero, si no lo hace... Hay una zona mortal de 40.000 kilómetros de largo que atraviesa 15 países. Esta área está plagada de volcanes, lo que le da el nombre de el Anillo de Fuego. Y hemos decidido que, ahora mismo, los 452 volcanes entrarán en erupción al mismo tiempo. Eso sí que es un evento explosivo. ¿Cuál sería la parte más peligrosa? ¿Podría este evento cambiar el clima? ¿Habría alguna advertencia antes de que sucediera? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si el Anillo de Fuego repentinamente hiciera erupción. El cinturón de fuego es un área en forma de herradura que se extiende alrededor del borde del Océano Pacífico. Sus volcanes se formaron cuando las placas continentales se deslizaron sobre las placas oceánicas, forzando a las placas oceánicas a hundirse entre el manto. Este movimiento tectónico se llama subducción y no solo crea volcanes, también provoca terremotos masivos. Alrededor del 90% de los terremotos de la Tierra ocurren a lo largo del Anillo de Fuego. Entonces, si todos estos volcanes entraran en erupción a la vez, no estaríamos hablando solo de lava fluyendo. Estaríamos presenciando terremotos masivos, gases tóxicos y tsunamis. Pero, ¿por qué razón haría erupción el Anillo de Fuego? Puedes agradecer a las placas tectónicas por causar erupciones volcánicas y terremotos devastadores. Estas placas forman la corteza y el manto de la Tierra y se mueven constantemente. A medida que se mueven, chocan y hacen fricción unas con otras, y eventualmente se rompen y liberan ondas sísmicas. Y cuando una placa tectónica se empuja debajo de otra, genera una roca fundida llamada magma. El magma es más liviano que la roca, por lo que sube a la superficie atrapando gas en su camino. Cuando el magma es espeso, estas burbujas de gas no pueden escapar fácilmente, por lo que aumenta la presión. Cuando la presión aumenta lo suficiente, provoca una erupción volcánica explosiva, y los volcanes del Anillo de Fuego son mortales. En 1814, el Monte Mayón hizo erupción y acabó con la vida de más de 1.200 personas en Filipinas. Y cuando el Monte Kadobar hizo erupción en 2018, toda la población de Papúa Nueva Guinea fue evacuada. Para que los 452 volcanes entren en erupción a la vez, necesitaríamos un evento tectónico bastante grande, como la formación de un nuevo supercontinente. Desde que Pangea se disolvió, el Océano Atlántico se ha agrandado y ha obligado al Océano Pacífico a volverse más pequeño. Eventualmente, algunas de estas piezas continentales podrían chocar, creando una catástrofe sísmica. ¿Qué pasaría? Bueno, si vivieras en cualquier lugar del Anillo de Fuego, tu volcán local explotaría
y arrojaría lava. A continuación, se producirían terremotos mortales, que desencadenarían tsunamis a lo largo de la costa del Océano Pacífico. Pero estos eventos espectaculares ni siquiera son la parte más letal. Los dos mayores peligros de cualquier cataclismo volcánico son las cenizas y los gases volcánicos. Y estos afectarían al mundo entero. Las 452 erupciones simultáneas lanzarían una gran cantidad de cenizas al aire. La ceniza cubriría el mundo, bloqueando completamente la luz solar. En 1991, cuando el monte Pinatubo hizo erupción, enfrió partes del mundo hasta 0,4 grados centígrados durante 2 años. Y la gruesa capa de ceniza no solo haría que las temperaturas bajaran, también causaría pérdidas masivas de cosechas, lo que provocaría una escasez mundial de alimentos. Y como si las cosas no pudieran ser peor, los gases volcánicos tóxicos crearían lluvia ácida. La lluvia haría que los océanos fueran aún más ácidos, matando los arrecifes de coral. La vida marina sufriría una extinción masiva. La peor parte es que todavía no podemos predecir las erupciones volcánicas. No habría advertencias. Las ciudades quedarían destruidas y mucha gente moriría. Afortunadamente es muy poco probable que esto suceda. Pero siempre habrá actividad en el Anillo de Fuego. Y hay otro desafío. Si bien la tasa de erupciones no ha aumentado, el daño que causan sí. Cuanto más nos establezcamos y construyamos edificaciones a la sombra de los volcanes activos, más vidas y propiedades se perderán cuando hagan erupción. ¿Dormirías en una cama a prueba de terremotos? Esta es capaz de detectar cuándo se produce un temblor y te lanza dentro de una segura cámara metálica. Sí, sabemos que se ve bastante ridículo, pero estos tiempos apremiantes exigen medidas desesperadas. Porque estamos a punto de experimentar el terremoto más poderoso de la historia, uno de magnitud 20. ¿Qué tanto daño causaría? ¿Rompería nuestro planeta en pedazos? ¿Y qué podría causar un movimiento telúrico tan masivo? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si un terremoto de magnitud 20 sacude la Tierra. Para entender exactamente qué tan poderoso sería un sismo como este, echemos un vistazo a la escala de Richter. La escala de Richter es una escala logarítmica que califica la cantidad de energía liberada por un terremoto. Pero, ¿qué significa logarítmica? Bueno, en este caso quiere decir que la cantidad de energía aumenta 31.7 veces entre los valores de números enteros en dicha escala. Por ejemplo, un temblor de 2.0 es 32 veces más fuerte que un evento de 1.0 y uno de 3.0 es 1000 veces más poderoso que un sismo de 1.0. El terremoto más poderoso jamás registrado tuvo una magnitud de 9.5 y generó daños por $5.000 millones. Dejó 1.655 muertos y a 2 millones de personas sin hogar. Entonces, ¿cuánto peor sería uno de magnitud 20? ¿Tendríamos que evacuar el planeta? Con el fin de prepararnos para un terremoto así de grande, necesitamos comprender qué causa los temblores en general. Los movimientos telúricos son vibraciones que viajan a través de la corteza terrestre. Pueden ser provocados por erupciones volcánicas o impactos de meteoritos. Pero el movimiento de las placas tectónicas es lo que generalmente los origina. Estas placas, que componen la corteza terrestre, se deslizan unas contra otras en una región conocida como el borde transformante. Cuando las placas se mueven en direcciones distintas, pueden causar una ruptura en la corteza terrestre llamada línea de falla. Y ahí es donde se producen la mayoría de terremotos. Las placas crean fricción a medida que chocan entre sí, y si hay suficiente fricción, pueden llegar a bloquearse y dejar de deslizarse. Pero las fuerzas de la Tierra continuarán con el empuje,
haciendo que la presión solo siga aumentando. Cuando dicha presión se acumula lo suficiente, superará la fricción, resultando en un cambio intenso y repentino. Y esto es lo que genera las vibraciones que conocemos como terremotos. Y entre más larga sea la línea de falla, más masivo será el temblor. Entonces, ¿qué tan larga tendría que ser una falla para que se produzca un terremoto de magnitud 20? Bueno, pongámoslo de esta manera. Para producir un terremoto de magnitud 10.5, necesitarías una falla de unos 80.000 kilómetros. Y dado que la circunferencia de la Tierra es solo de 40.000 kilómetros, esto sería muy poco probable. Habiendo considerado todo esto, un terremoto de magnitud 20 parece casi imposible, así que no hay nada de qué preocuparse. Bueno, excepto por eso. Una manera en la que podría generarse un terremoto de magnitud 20 sería con el impacto masivo de un asteroide. Un sismo así de poderoso duraría mucho más que cualquier temblor que hayas experimentado. Se producirían tsunamis y erupciones volcánicas, y se desatarían más terremotos. El planeta entero se estaría desmoronando, literalmente hablando. Para que el poder de este terremoto pudiera destruir el planeta, tendría que superar algo llamado energía de cohesión gravitacional, que describe el valor mínimo requerido para que un objeto esférico y uniforme pueda mantenerse unido bajo la influencia de la gravedad. No vamos a adentrarnos en valores específicos, porque no queremos hacer las cosas más complicadas de lo que ya son. Así que lo resumiremos de la siguiente manera. Estaríamos fritos. Un terremoto de magnitud 20 generaría energía más que suficiente para superar la energía de cohesión gravitacional y destruiría nuestro planeta. Pero la buena noticia es que muy seguramente veríamos al asteroide aproximarse y tendríamos tiempo para prepararnos para su llegada. ¿Nos daría suficiente tiempo para abandonar el planeta antes de que explote? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.